comedor de Palacio de Gobierno. A esta hora de la mañana, hoy jueves 18 de diciembre del año 2025, el presidente de la República, acompañada por la ministra de Economía y Finanzas, Denise Mirella, vienen participando de la primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible, el cual está siendo impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo de esta primera sesión es tener un espacio de diálogo y coordinación convocado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, con el fin de construir un consenso nacional en materia fiscal que permita asegurar un crecimiento económico responsable y sostenible mediante una gestión sólida y previsible de las finanzas públicas del país. En esta actividad participan ministros de Economía que ya han estado en el cargo en otros gobiernos. También están los ministros actuales del gobierno del presidente José Gerí, así como representantes de diversos organismos. Escuchemos en este momento la participación de algunos de los invitados a esta primera sesión de trabajo. 5 puntos del Producto Bruto Interno en inversión pública, pero no hemos cerrado ni una brecha, ¿no? En el año 2019 existían 70% de colegios sin luz, agua y desagüe. Estamos hoy, 2025, 70%, igualito, sin luz, agua y desagüe, ¿no? Establecimientos de salud en el 2019, el 98% estaban en pésimas condiciones. Hoy, el 98% sigue en pésimas condiciones. Mirar a largo plazo, por supuesto, es importante y darle esa consistencia a la política fiscal, por supuesto, se felicita. Sin embargo, es importante dar una mirada al corto plazo. Porque si yo quiero hacer un acuerdo fiscal de verdad, yo quiero o debería dar señales de que estoy haciendo cosas ya. Entonces, mencionaban 3 fases. Yo arrancaría con la fase 0. Y la fase 0 es hacer las cosas responsablemente desde el gobierno, observar todo lo que se haya que observar. Implica también a los señores congresistas, ojalá, ¿no?, que de pronto se hayan transformado y ahora sean responsables. Permítame dudarlo, con todo respeto. Pero yo creo que si esa fase 0 no se da, si no se ven acciones, rápidamente este acuerdo va a perder credibilidad. Entonces, yo creo que es importante desde el gobierno que se empiecen a dar señales. Y estas acciones en el ámbito de observar y ponerse firmes respecto a las iniciativas irresponsables que se han venido presentando es fundamental. Si realmente creemos en este acuerdo, se tiene que empezar por ahí. Esa es mi principal recomendación. Y no olvidemos que las cifras que señala Alonso, esa realidad que él plantea, se puede adelantar en poco tiempo, ¿no? El Consejo Fiscal ha presentado escenarios de 10 años, pero en ese escenario base, como se hace siempre en todas las proyecciones, no estamos suponiendo que aparezca un fenómeno del Niño fuerte, como puede aparecer el año que viene o el siguiente. Y hemos visto que el fenómeno del Niño en el Perú te reduce las proyecciones de crecimiento a la mitad. Ojalá no le toque a este gobierno, pero le puede tocar con alta probabilidad al siguiente. Y ahí todas las cifras se van a ajustar y vamos a enfrentar nuestra realidad. O que el ciclo de los commodities, hoy la economía está dopada de alguna manera gracias al precio de los minerales. Los ciclos, por definición, van a acabar en algún momento, no sabemos cuándo, pero va a acabar. Y ahí nos va a encontrar en pésima situación. Y quisiera que simplemente demos un ejemplo cercano, ¿no? El caso, y lo menciono siempre que puedo, el caso colombiano en el 2017. Colombia en el 2017 enfrentó serios problemas con la caída del precio del petróleo. Se vieron obligados a subir su IGB, su IVA, en ellos, en 3 puntos, de golpe, porque no les cerraban las cuentas. Y el problema no es que, el problema no acaba ahí. Han pasado desde el año 2017 a ahora 8 años y Colombia está en la misma situación, tiene que enfrentar y cerrar un déficit fiscal de casi 5% ahora. Entonces, cuando se te acaba el tema, cuando no puedes controlar el tema fiscal, luego alcanzarlo es súper complicado, ¿no? Entonces, hoy no lo vemos, hoy estamos de fiesta, ¿no? Entonces, cuando alguien hace un comentario es un aguafiesta, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, digamos, empezar a ver esto con seriedad. Y si no se actúa ahora, ¿no?,
yo creo que este acuerdo pues se lo va a llevar el viento, ¿no? Entonces, pero felicito la mirada a largo plazo, pero es importante tomar acciones ya. Muchas gracias. Hay que señalar que esta primera sesión del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible es un compromiso del país resultado de un espacio de articulación, el cual convoca a los poderes del Estado, los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionales autónomos, el sector privado, los gremios, la academia y la sociedad civil para buscar solución al problema económico. A continuación, se va a proceder a un acto simbólico a cargo del presidente José Gerín. Ampliando más de lo necesario para justamente poder entendernos, porque la mirada y la naturaleza de esta actividad es justamente la apertura. Y en ese sentido debemos abrir mucho más y escuchar más voces. En principio, deberíamos terminar de continuar con la postura de los exministros de Economía, que aún están pendientes de intervenir, para luego pasar con la postura del Congreso de la República, que en este momento está representada por su tercer vicepresidente, y abrir el micrófono para las personas que deseen intervenir en este momento. Entonces, en este orden, ministra, le cedo el uso de la palabra para que pueda continuar con ello y ceder el uso de la palabra a los exministros de Economía que faltan intervenir. Perfecto. Bueno, en realidad habíamos previsto un número acotado, pero sí, presidente, les pediría en todo caso a los exministros, comenzamos de repente por el señor Waldo Mendoza. Brevemente, por favor, si nos puede dar sus comentarios. Gracias. Buenos días por la invitación. Muchas gracias. No estoy seguro de si este tipo de pactos tienen una utilidad práctica. Yo creo que aquí los jugadores principales son el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. Congreso por dejar de dar las leyes que estaban hasta ahora, el Ejecutivo por no observar o no quejarse hasta ahora, y el TC por haber dado un fallo que es inconsistente con la teoría macroeconómica básica. En términos de sugerencia, creo que una ley importantísima que tenemos es la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Esta ley, sin embargo, es una ley sencilla. Si la elevásemos a la categoría de ley orgánica, creo que la responsabilidad fiscal estaría mejor asegurada. Por último, ya lo han dicho mis colegas, pero se necesitan ver señales claras desde ahora. No hay motivo para no activar las observaciones, las quejas al TC. No se necesita de un pacto para hacerlo. Creo que el momento cero ya ha empezado y deberíamos empezar a actuar. De otra manera, las señales de alerta que nos ha dado el Consejo Fiscal pueden hacerse reales. Muchas gracias. Gracias. Ahora, por favor, el señor Pérez Reyes, adelante. Sí, buenos días, presidente, señora ministra, ex colegas y amigos todos. Solo 3 comentarios. En línea de lo que mencionaba tanto Waldo como lo que mencionaba en su momento David, en relación con el tema de las observaciones de los proyectos de ley que luego se han convertido en leyes, muchos de ellos por insistencia, ya hay varios procedimientos que están en curso ante el TC, esas solicitudes que se han presentado en varios temas. Yo creo que es un tema de mantener esta política y esperar que en el plazo más breve el TC se pronuncie sobre este tema. Yo creo que es un tema bien importante. Pero esto es como muy corto plazo, pero sí creo que hay un tema que no debemos dejar de mirar, y es que, claro, lo que se está viendo ahorita es un crecimiento muy fuerte de la recaudación como consecuencia del alza de los precios de los minerales. Pero lo dijo bien David, los ciclos tienen expansión y tienen también recesión. O sea, ahora viene un ciclo importante de los siguientes probablemente 3 o 4 años buenos de crecimiento de la recaudación fruto del ciclo favorable de los minerales, de los precios de los minerales. Pero la pregunta es, ¿y qué va a pasar cuando pase ese ciclo? Ahí el problema es que nos vamos a ver acostumbrados 4 o 5 años a aumentos de gasto público en inversión, en gasto corriente, y luego vamos a tener un problema porque la caída de esos precios de los minerales va a generar una contracción muy fuerte en los ingresos fiscales
y por lo tanto una presión a endeudamiento público. Entonces, sí creo que tendríamos que pensar en una medida. Hay países que en esa línea, y sería interesante mirar las experiencias, hay varios países que han trabajado en eso, la creación de fondos soberanos, donde los deltas de precio los vas guardando en ese fondo soberano para justamente los momentos en los cuales puede haber la necesidad de tener recursos fiscales. De hecho, se le llaman muchos un fondo soberano de estabilización fiscal. Entonces, lo que puede hacerse es los deltas de precios, no trasladarlos a recaudación tributaria y a gasto público, sino guardarlos para cuando se necesiten, ¿no? O sea, hay casos emblemáticos internacionales sobre esto y que creo que ahí podemos trabajar. Otro tema también es el incremento desorbitado de CUIs, ¿no? Que no tiene que ver con el roedor aquel, sino con los códigos únicos de inversión, que han saltado de 2.000, 2.500 CUIs en giro en algún momento llegamos a 6.000 CUIs en giro. Porque lo que pasa es que se han achicado los tamaños de los CUIs para que sean más rápidos de gestionar, pero el problema es que también generan presión muy fuerte y ahí aparecen desde una cancha de fulbito hasta un proyecto de saneamiento. Entonces, creo que sí deberíamos ver la forma de que haya una etapa intermedia de filtro. Es decir, que una entidad, puede ser CEPLAN o alguna organización, amarre los CUIs con proyectos de desarrollo y priorice los proyectos. Porque si no, en la práctica, la cancha de fulbito termina estando casi en el mismo ranking de prioridad que un tema de saneamiento o una pista y vereda, y la verdad, eso no es mucho sentido. Y para terminar, creo que en el marco de la delegación de facultades, uno de los temas que se está viendo es el tema de promover un marco normativo que acelere los proyectos de inversión, que es un poco lo que mencionaba justamente Meche. Se necesita simplificar todas las normas vinculadas a la parte ambiental y a la parte cultural para acelerar proyectos de inversión que hagan crecer la economía y que nos permitan tener más impuestos. Solo para que tengan una idea, si crecemos 3% los siguientes 10 años, el delta de recaudación tributaria a la presión tributaria que tenemos hoy día son 16.500 millones de dólares nominales. Entonces, si crecemos 5 es 30.000 millones en valor nominal, obviamente no en valor presente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Si no hacemos algo pronto para priorizarlo, lo que va a pasar es que esa plata se va a volver a gastar y va a terminar en estadios, cancha de fulbito y no necesariamente en lo que necesita el Perú, que es saneamiento, educación y salud. Eso básicamente. Gracias. Gracias. Ahora, por favor, la ex ministra Cooper. No, yo voy a ser súper breve. Yo lo primero que quiero decir es que yo en realidad a Denise agradezco enormemente este espacio porque pone en la agenda pública el tema y eso hace que en realidad sea la sociedad quien empiece a exigir Y yo lo que pediría es que esto se mantenga en el tiempo, porque una vez que la población empieza a ver que, digamos, estas iniciativas que no miran el hoy, sino, digamos, miran más el hoy que el mañana, tengan un costo político. Y yo creo que eso es lo que tenemos todos que empezar a que la ciudadanía sea la que exija el tema. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y el problema fiscal es que no se ve hoy, ¿no? El problema fiscal lo vamos a ver cuando, lo acaba de decir David, cuando ya la cosa sea muy difícil de resolver y vivimos con una enfermedad crónica como lo tiene claramente Colombia. Entonces yo agradezco este espacio porque pone el tema en una prioridad de discusión y creo que esa comunicación la tenemos que tener todos, no solamente en este espacio, sino también en los espacios que no están acá, que es básicamente la informalidad. El arbitraje regulatorio y tributario está generando que una crezca más que la otra y creo que son temas, los tributos es otro tema del que hay que hablar, pero sobre todo agradezco que esto sea una prioridad no solo para el Ejecutivo, sino también para el Congreso, y que cada vez que hablamos pensemos que estamos hipotecando, ¿no es cierto?, el futuro del Perú, que no va a ser tan largo. Creo que ya Alonso lo dijo, en los próximos años vamos a estar en una situación en la que va a ser muy difícil salir. Gracias. Por favor, el exministro Contreras. Muchas gracias, ministra. Saludar al presidente y a todos los demás participantes. Yo reconozco el valor de este pacto. Creo que corresponde a un gobierno de transición hacer de esta una evolución ordenada. Y me parece muy bien que hablemos de las debilidades fiscales de Perú con un déficit de alrededor de 2% y una deuda de 30%.
Eso refleja justamente el pilar que ha comentado, ministra. Si bien es cierto, existe un marco macrofiscal muy claro, muy específico, lo dice la Constitución también, coincido en lo que se ha señalado. Este espacio puede permitir apropiación de los diferentes actores de la necesidad que hay de preservar el orden de las cuentas fiscales. Y ahí hay tres temas fundamentales que se han señalado. Yo creo que uno de los riesgos es seguir generando rigideces del gasto público, el buscar sostenibilidad reduciendo el espacio para la inversión también es otro punto importante. Pero hay materias, al final el Congreso es una institución política y el Congreso lo que hace responde a pedidos específicos de diferentes sectores. Es fundamental que dentro de esta discusión también, más allá de aguantar el gasto, que es importante, darle sostenibilidad a nuestras cuentas fiscales, es cuál dentro de este espacio, por ejemplo, debería ser la política para seguir impulsando el crecimiento económico que genera recaudación. ¿Cuál debería ser la visión del Estado sobre la política remunerativa del sector público? O sea, si somos autocríticos, en los últimos 20 años la política de manejo del sector público ha sido aguantar y aguantar los salarios hasta que esto desborde en una reacción política, ¿no? Y esto no debería ser así, considerando que el recurso humano es fundamental para poder tener un Estado más eficiente. Hace muchos años se creó Servir, pero la transición ha demorado mucho por falta de presupuesto. ¿Cómo generamos un Estado más meritocrático también? Y hay, creo que, aristas que se pueden discutir justamente con las diferentes perspectivas que permitan a este gobierno de transición entregar este pacto para que la siguiente gestión pueda también buscar lo más importante, que es generar consensos. Y saludo la presencia del presidente de la Comisión de Economía, de Presupuesto. Eso ayuda a que el mensaje cale, ¿no? El mensaje cale. No es fácil negociar con el Congreso, creo que los que hemos estado ahí, lo que hemos tratado de hacer en los últimos años es buscar el punto medio. Pero yo creo que estamos en una situación perfectamente reversible. Ya el Consejo Fiscal ha sido muy claro en que hay riesgos que pueden generar una senda de insostenibilidad. Pero esta discusión tiene que ser el marco para otras discusiones importantes, sobre todo en un mundo que está cambiando mucho. Finalmente termino mostrando mi disposición a participar en las sesiones que vengan y poder seguir trabajando juntos, buscando justamente lo que creo que ha sido el objetivo de esta reunión, consensos. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Gracias. Por favor, al exministro Valdivieso, adelante. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que la idea de un acuerdo fiscal es un gran avance a fin de poner, diríamos, sobre la mesa las preocupaciones de los distintos sectores que han sido convocados. Pero un acuerdo, para que funcione, tiene que estar anclado, y el ancla tiene que ser, como se han mencionado por varios de los que me han antecedido, el ancla tiene que ser acciones que pueda tomar este gobierno, que tiene tan solo 6 meses para operar, a fin de poder darle credibilidad al acuerdo. Y la credibilidad al acuerdo se le va a dar a través de ciertas acciones específicas que están dentro del dominio del Ejecutivo en este momento. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la falta de ingresos. Si vemos con detenimiento la composición de los ingresos del Estado, hay evasión en el impuesto a la renta que va entre 50 y 60%, dependiendo de quién haga el estimado. Eso da 3 puntos del Producto Interno de ingreso adicional, si resolvemos ese problema. Hay 35% de evasión en el IGB. Si resolvemos ese problema, potencialmente tenemos 3 puntos más de ingreso adicional. Y ahí van 6 puntos. Si resolvemos el problema
de las exenciones tributarias tenemos 2 puntos más, o 2.2, 8 puntos. Si tenemos resolvemos el problema de la elusión, se ha estimado que es alrededor de 1.3% del producto. Ya tenemos 9 puntos. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos tenemos en gasto corriente, ineficiencias. El Banco Mundial acaba de sacar el estimado de 1.5 en todo lo que es compra de bienes y servicios. Tienen ineficiencias de 1.5 en inversiones, ineficiencias en contrataciones de personal. Entonces estamos hablando sobre la mesa están 12 puntos potenciales de crecimiento de los ingresos y reducción de las ineficiencias. Entonces, si este gobierno apuntala un acuerdo fiscal para el cual todos los que estamos acá vamos a trabajar para que sea un buen legado para el próximo gobierno y sea una expresión de interés y de preocupación del área fiscal, yo creo que el gobierno debería tomar acciones, tanto como han mencionado particularmente el Consejo Fiscal, cambiar la dinámica, tratar de cambiar la dinámica en el sentido de que hay que tomar acciones para revertir muchos de los gastos que se han comprometido que todavía no están reflejados en los presupuestos, pero que efectivamente nos van a golpear. Entonces, yo creo que hay varias acciones que se pueden tomar y eso apuntalaría muchísimo. Si este gobierno quiere dejar un legado, debe dejar un legado de un acuerdo de mediano y largo plazo para el cual vamos a trabajar, pero también acciones que lo apuntalen para que la credibilidad por lo menos comienza a cambiar la percepción de la falta de credibilidad que existe en este momento del Ejecutivo y del Legislativo. El Legislativo tiene un rol muy importante que jugar en este momento, en esta sala, y es todo lo que el presupuesto no está grabado en mármol, el presupuesto se puede modificar, las leyes se tienen que cumplir, pero la ejecución de las leyes necesariamente está dentro del dominio del Ejecutivo y el Legislativo puede autorizar acciones suplementarias de tal forma de que no el desastre que tenemos enfrente no se materialice. Entonces, creo que con esto presento mi disposición a trabajar en este acuerdo, pero también yo creo que el acuerdo tiene que tener un componente de acciones que anteceden al acuerdo y que bien estarían dirigidas por lo que se ha mencionado tanto del Consejo Nacional de Productividad como el Consejo Fiscal y diferentes actores que están presentes en esta mesa. Indudablemente hay que añadir el punto de vista del sector privado y de los gremios que representan a los trabajadores, que están acá presentes también. Entonces yo creo que sí, todos tenemos que trabajar en ayudar a un acuerdo, a un legado para el próximo gobierno, pero al mismo tiempo ayudar al gobierno a pensar en medidas específicas que pueden apuntalar la credibilidad de un acuerdo futuro que se pueda lograr. Gracias. Gracias a todos nuestros exministros por las contribuciones. Si les parece, vamos a plantear este orden. Vamos a darle el paso a la presidenta del Tribunal Constitucional, luego al tercer vicepresidente del Congreso, al defensor del pueblo y también a la empresa privada que quiera participar. Sí les pido sucintamente para poder contribuir. También, perfecto, también ahí a los gremios vamos a darle el espacio. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por estar. Gracias, señor presidente. Mi presencia aquí es porque nos interesa, como a todos los peruanos, ese crecimiento sostenible y no es la primera vez que escucho esta interpretación de que el tribunal ha autorizado, por decir así, que el Congreso tenga iniciativa de gastos sin ningún límite, por decir. Yo quiero recordar que la sentencia que dio el Tribunal Constitucional con respecto a la incorporación de personal sanitario al régimen del 728, que había trabajado en la época de la pandemia,
se hacía porque ya era una norma que se venía aplicando hace un año, había personas que ya habían pasado al nuevo régimen, constaba que había un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y que no era una iniciativa pura y dura del Congreso. Lo que quiero decir es que el Tribunal Constitucional en ningún momento ha ido en contra, me parece a mí, de su jurisprudencia, sino ha tratado una situación excepcional. Ya ha habido otras sentencias donde hemos recordado, por ejemplo, cuando se trató de aumentar una asignación al personal no acuartelado, dijimos que ahí se veía que no había habido una coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y declaramos inconstitucional. Entonces, que quede claro que el Tribunal tiene una línea conforme a la Constitución, seguiremos en esa línea. Y si bien es cierto, decía al comienzo, estoy de acuerdo con lo que aquí se está promoviendo, no puedo adherirme a la declaración porque si no seríamos juez y parte, ¿no? Ya que todo esto se va a concretar en determinadas normas. Simplemente eso, los felicito de verdad por esta iniciativa y como se ha dicho, se visibiliza mejor la necesidad de que haya una mayor coherencia y estudio de cada iniciativa, que aunque pueda tener un fondo de justicia social, tiene que hacerse también con realismo de acuerdo a las circunstancias del país. Muchas gracias. El defensor del pueblo, por favor. Muchas gracias. Quiero comenzar saludando al presidente por esta brillante iniciativa, pero que hubiera sido necesario antes de la votación de la ley de presupuesto último. Habida cuenta que el Consejo Fiscal ya se había pronunciado sobre los grandes riesgos y los forados que existen en el equilibrio fiscal. Y claro está, hay un problema de carácter normativo. Si hay un compromiso real, serio de enfrentar esto, es primero que el Congreso de la República tenga claridad, porque las leyes que se han ido emitiendo, sobre todo en este último quinquenio, adolece de una adecuada técnica legislativa, porque bien lo ha dicho los que me han antecedido, no resiste a mayor análisis costo-beneficio, porque esto indudablemente tendría que tener el componente de sostenibilidad. Y entonces considero que se tiene que modificar la legislación para hacer los acotes necesarios. Si ustedes revisan los proyectos que han sido aprobados y que tienen esta modalidad de crear forados, se han dado por insistencia, aun cuando el Ejecutivo lo ha observado. Entonces, ya emitido una ley, corresponde pues al Ejecutivo presentar las demandas de inconstitucionalidad para que esa ventanita que se abrió en el aspecto interpretativo pueda cerrarse, porque el Tribunal Constitucional, en más de 2 sentencias, abrió la posibilidad para que el Congreso de la República pueda tener, si se quiere, entre comillas, iniciativa de gasto, que la misma Constitución y las leyes de desarrollo prohíben. Entonces, creo que este quinquenio ha sido muy lesivo a la predictibilidad económica de nuestro país y ha atentado naturalmente contra su seguridad jurídica. Y entonces nosotros estamos preocupados, hemos emitido ya ahora un informe justamente a estos días y lo estamos publicando probablemente hoy día o mañana, y también estamos presentando las demandas de inconstitucionalidad de algunas leyes que nosotros creemos están generando una afectación al fisco. Pero más que precisar la ley en estricto, yo creo que acá hay un tema de procedimiento. Tenemos que volver a lo que el constituyente fijó como regla de equilibrio de poderes, y es que es al Ejecutivo, quien está encargado de las finanzas, quien está encargado de la Hacienda, el único que puede responder respecto a las modificaciones de carácter técnico en materia económica. Y entonces cualquier iniciativa legal que no cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas,
que es el que además estudiará si es viable, si es sostenible o no la iniciativa, no puede darse paso. Y creo que así se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Pero como ustedes comprenderán, el legislativo tiene pues una visión totalmente diferente. Quizá por quedar bien con su electorado o por quedar bien con un sector que hace la demanda respecto a mayores presupuestos para remuneraciones o mayores presupuestos para pagarse, por ejemplo, la deuda social, en fin, va a tener que ceder a esa presión. Pero si los candados están puestos, por más que quisiera hacerlo, no lo va a hacer, en definitiva. Y si lo hace, simplemente es ilegal, o por lo menos es inconstitucional, por no decir de otra manera. Entonces, repito, presidente, creo que esto es una feliz iniciativa de parte suya y de parte de la señora ministra de Economía, y que nosotros la vamos a respaldar, pero más que con el discurso, con hechos concretos. Hoy día está ingresando las demandas de inconstitucionalidad y el informe que va a estar, digamos, a disposición de todos los especialistas y técnicos que usted muy bien los ha convocado, excepto algunos exministros de Economía que no están presentes acá en la mesa. Creo que la mayoría está aquí y creo que con bastante rigor técnico expresan su sentir y su malestar y sobre todo el riesgo que enfrenta el país de cara al futuro. Es verdad que hay momentos preciados como el que ahora estamos viviendo ya y vamos a vivir quizá con un crecimiento un poco más acentuado en los próximos años, producto de las inversiones que están llegando y producto pues de nuestra demanda de materia prima que tiene el mundo respecto a Perú, y eso nos va a dar cierta sostenibilidad, pero después de eso, ¿qué? Nos hemos preparado para cerrar la brecha de infraestructura que necesitamos. ¿Cuánto estamos reduciendo del gasto a inversiones para sostener los gastos corrientes? O sea, esos son temas muy cruciales y que, repito, más que el discurso, la perorata, la buena intención, vayamos al campo práctico. Y si se va a suscribir este pacto, que sea concreto. Si el Congreso lo va a suscribir, el Congreso tiene que dar los candados para cerrar que no se dé este forado. Y si el Ejecutivo la está promoviendo, tiene que inmediatamente presentar las demandas de inconstitucionalidad de aquellas que van a ser forado. Puntual, concreto. Y creo que ahí estaríamos demostrando que hay una seria y real preocupación respecto a un escenario totalmente incierto, sobre todo si es que después de este proceso electoral, el siguiente sigue la misma secuencia de carácter populista que hace insostenible cualquier economía. No se puede gastar más de lo que ingresa. Así que, presidente, una vez más me felicito y creo yo el aporte de los señores exministros, técnicos, especialistas en la materia y de todos los presentes va a contribuir mucho en el futuro de la sostenibilidad de nuestra economía en el país. Muchas gracias. Gracias al defensor del pueblo. Ahora, por favor, el tercer vicepresidente del Congreso de la República. Señor presidente de la República, por intermedio suyo a sus ministros, a los exministros y a todos los que el día de hoy están presentes en este acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible. Quiero agradecer también a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra por habernos hecho responsables de todo lo mal que sucede en el país. En defensa de nuestro fuero, debo manifestar lo siguiente. Los problemas del país no se solucionan postergando las decisiones de Estado. Consideramos desde el Parlamento, desde el Congreso de la República, que durante muchos años se han postergado las demandas sociales. ¿Con argumentos técnicos? Sí. Básicamente el del equilibrio fiscal. Sin embargo, esas postergaciones pueden generar dentro de la población crisis. Y esas crisis son las que ha tratado de resolver el Congreso de la República.
de acuerdo en muchas de las posiciones. Sin embargo, queridos amigos, la solución no es congelar las pensiones. ¿Qué debemos hacer? Y en eso estamos expresamente de acuerdo con el punto 3 de esta posición sobre la ampliación de la base tributaria. Definitivamente. O sea, no es decir, no te puedo dar lo que corresponde en pensiones porque no hay dinero, sino, oiga, vamos a hacer el trabajo desde el Ejecutivo para poder ampliar la base tributaria. A los formales no es decirles, oye, ven que te voy a ahorcar y te voy a seguir ahorcando y te voy a seguir apretando los bolsillos, y dejar a la informalidad sin una política pública clara de lucha contra la informalidad sobre el tema. Seguramente pueden haber algunas decisiones no comprendidas, sin embargo, el hecho de que estemos acá declara profundamente nuestra posición de solucionar los problemas. Debemos profundizar el crédito. O sea, ¿cómo hacemos que a los informales les convenga ser formales? Con una simplificación de trámites creo que no es la solución. Considero, por tanto, en un país de emprendedores que la profundización del crédito es una posición clara e importante. Y para terminar, el bono demográfico en el Perú está en su última etapa. Dentro de 15 o 20 años vamos a ser un país de adultos mayores. Eso va a golpear la economía. Por ende, tenemos que resolver el problema lo más pronto posible. Y lo hemos hecho desde el Congreso. Lo hemos propiciado a través, por ejemplo, de la Ley de Zonas Económicas, que consideramos va a generar, a crítica de muchos, a respuesta nuestra, va a generar posibilidades económicas importantes. Y para culminar, la planificación es fundamental. Con el debido respeto a la Dirección Nacional de Presupuesto y a sus funcionarios y a de los Ministerios de Economía, pero considero que, como ya lo dijo don David hace un momento, se invierte una cierta cantidad de millones en todos los sectores, pero el cierre de brechas es 0.01. O sea, no se avanza cada año en el cierre de brechas. Entonces, ¿qué corresponde? Poner a la planificación por delante y después la Dirección General de Presupuesto en base a los objetivos claros de país que debemos tener. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces vamos a darle la voz ahora a los gremios que deseen participar. El señor Felipe Javes, por favor. Señor presidente, señores congresistas, señores ministros, señora miembro del Tribunal Constitucional, mi primer comentario es felicitar al Gobierno y en particular al Ministerio de Economía por los esfuerzos que se están realizando para lograr llegar a la meta fiscal de este año. Y un evento como este justamente va en esa dirección. Ahora, las proyecciones de la economía nos dicen que este año cerraremos con un crecimiento aproximado de 3.4% y se logrará llegar a la meta del déficit fiscal. Cifras que a comienzos de año parecían muy difíciles de lograr. Ahora, sin embargo, la cifra o la meta fiscal para el próximo año sí se ve muy ambiciosa y difícil de alcanzar, sobre todo en un año electoral y con un cambio de gobierno a mitad de año. Creo yo que se debe ser muy cuidadoso y evaluar nuevamente esa cifra al 2026. No vaya a ser que por querer alcanzar una cifra terminemos apagando los motores de la economía que vienen impulsando justamente el crecimiento de nuestra economía. El alcanzar una cifra fiscal no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento
para lograr un crecimiento sostenible de la economía, que se traduzca, al final de cuentas, en bienestar de la población, que es el objetivo que debía tener todo gobierno. En ese sentido, el Perú mantiene niveles de deuda pública moderadas y comparativamente bajos frente a otros países de la región. Esa fortaleza creemos que es fundamental de mantener, pero ello no depende únicamente del control del déficit fiscal, sino sobre todo de mejorar sustancialmente la calidad del gasto público. Desde el sector industrial consideramos indispensable una revisión profunda del gasto corriente del Estado. La proliferación de programas sin evaluación de impacto, la duplicidad de funciones y la baja eficiencia administrativa restan recursos que podrían destinarse a inversión productiva. Creemos que una racionalización del gasto corriente es necesaria para asegurar la sostenibilidad fiscal futura. Al mismo tiempo, también creemos imprescindible priorizar de manera clara y decidida el gasto en inversión. No solo porque es un componente social importante, sino es determinante para la competitividad, para la infraestructura logística, de transporte, de energía, de agua y saneamiento. Estos son pilares para reducir nuestros costos, para mejorar nuestra competitividad, para integrar mercados y fortalecer nuestras cadenas productivas. También creemos que este esfuerzo fiscal debe complementarse con una reforma del Estado orientada a mejorar la ejecución de la inversión pública. Hoy el país enfrenta graves problemas por obras inconclusas, proyectos paralizados, baja capacidad técnica y elevados riesgos de ineficiencia y corrupción a todo nivel. Esta situación no solo afecta a la ciudadanía, sino que debilita a la competitividad del país. Y creemos que esta gran reforma debe ir acompañada también de un planteamiento estratégico a largo plazo. El Perú necesita una visión clara de integración territorial que articule la infraestructura, que cierre brechas de infraestructura, como ya se ha dicho, que permita el desarrollo industrial, el logístico y cierre las brechas sociales. Es por eso que desde la Sociedad Nacional de Industrias reafirmamos nuestra disposición a contribuir en este acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible. Y finalmente, queremos hacer un llamado a todos los partidos políticos que participarán en el próximo proceso electoral para incluir esta visión como parte de sus planes de gobierno. El Perú no debe perder la estabilidad que ha logrado durante muchas décadas. Muchas gracias. En orden de las solicitudes, por favor, el señor Roberto de la Torre. Sí, gracias, ministra. Presidente, muchas gracias por la invitación, señores congresistas. Buenos días con todos. Seré muy breve. En primer lugar, felicitar esta importante iniciativa. Creo que ninguno de nosotros ahí puede oponerse a este acuerdo fiscal, a las 3 líneas de acción que han planteado, y nos comprometemos como Cámara a participar en ello, ¿no? Es vital para nosotros tener ese consenso mínimo y que sobre todo tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Y otro principio fundamental es respetar el equilibrio presupuestal. Nosotros sí pensamos que no podemos iniciar proyectos ni obras si no hay presupuesto, si no hay ese equilibrio presupuestal que es vital. Adicionalmente, también es importantísimo lo que manifestaba David, que tenemos que dar las señales correctas para que este acuerdo no pierda la credibilidad. Y finalmente hay una frase que me gustó, que fue con la que terminó, ministra, su presentación, que es: un Perú responsable hoy es un Perú con más oportunidades mañana. Por lo tanto, por favor, seamos responsables hoy. Gracias. Gracias. Entonces vamos a ir, ahorita tenemos César Tello,
el señor Fidel Huitrón, no leo su nombre, disculpe. Son varios, entonces por favor les voy a pedir 1 minuto para cada intervención. También luego sigue el señor Portocarrero y la señora Paola Aliaga. Okay, adelante, César. Gracias, ministra. Gracias, presidente. Me uno a la felicitación por la creación de este nuevo acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible. Desde ADEX creemos firmemente que el crecimiento de la economía del país debe estar basado en las exportaciones y obviamente en la inversión privada que la sustenta, por varias razones. La principal razón es la generación de divisas que necesita el país para su crecimiento. Y segundo, por el trabajo digno y formal que genera la exportación en general y el bienestar que esto obviamente genera sobre la población. Nosotros, sin embargo, tenemos algunos temas que hacen que la competitividad de nuestro país esté pasando por etapas críticas en este momento, donde hay algunos sectores que gracias a la evolución favorable de los precios internacionales han venido desarrollándose de una manera bastante fuerte. Sin embargo, hay otros sectores que, digamos, utilizan mucha mano de obra, pero que han sido muy golpeados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un sector como el de maderas y el sector como joyería, que únicamente representan el 0.1 de las exportaciones peruanas y son sectores donde podemos crecer muchísimo si es que generamos el ambiente necesario para que así sea. Nada más, gracias. Gracias, César. Ahora, por favor, a Darla. Buenos días, presidente, autoridades, muchas gracias. Yo, en mi calidad de representante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, primeramente es un honor poder participar en esta mesa y es una obligación, puesto que el país nos necesita más espacios. También decirles que reafirmamos nuestro compromiso porque el Perú sea un país más competitivo, pero queremos que esta competitividad se traduzca efectivamente en el bienestar para todos los peruanos, incluso los trabajadores. Escuché al Consejo Fiscal sobre los forados, sobre los riesgos, sobre el poder cumplir y respetar la regla fiscal. Pero él tenía una visión de que los trabajadores que adquieren derechos a través de los proyectos de ley que ha sacado el Congreso de la República del pase del régimen 1057 al 728, para ellos ocasiona un forado. Pero también hay que ver la mirada de cuánto forado ocasiona la evasión y la exoneración. Solamente ha hecho mención de las 18 leyes a favor de los trabajadores. Y como representante de los trabajadores también podemos ver que también cuánto forado hay las exoneraciones a las agroexportadoras, que deja de percibir cuando dicen que tenemos una macroeconomía en verde, porque siempre va en ascendencia, y cuando estamos nosotros los trabajadores esperando años para poder tener unas remuneraciones dignas. Y justamente en este plan vemos que hay objetivos de generar mayores puestos de trabajo, pero no se trata de generar mayores puestos de trabajo, se trata de generar trabajos dignos, justicia social, mejores pensiones. El Congreso de la República ya decía, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser postergados? Hay veces la desconexión del pueblo, del Estado con el pueblo, genera crisis, pero no podemos estar postergándola. Sí es cierto, pues para los CUY, la ley de presupuesto han aumentado proyectos de inversión. ¿Y cuándo vamos a tener los trabajadores CAS nuestra escala remunerativa? Tenemos una ley 31131 que el Tribunal Constitucional nos dio el derecho a hacer un régimen laboral y que debemos tener derechos, pero sin embargo estamos todavía en manos del MEF, porque ¿cuándo nos van a dar una escala remunerativa para que los trabajadores podamos tener trabajos decentes? A lo largo de los años de la creación del CAS del 2008 hemos perdido nuestra capacidad adquisitiva. Seguimos recibiendo la misma remuneración y yo les pregunto a los de la mesa,
a los empresarios, a los funcionarios, si ellos pueden mantener y sostener a sus familias 15 años con la misma remuneración. Por eso yo hago un llamado que no solamente hay que ver que los trabajadores piden derechos, sino también a qué generan las exoneraciones y que debe ser la mirada del Consejo Fiscal global. No solamente los trabajadores generamos gasto, generamos una inversión porque movemos la economía. Ese dinero podemos dar mejor calidad de vida y podemos tener remuneraciones justas. Muchas gracias. Sí, adelante, señor Fidel. Señor presidente, señora ministra, señores funcionarios de las diferentes instituciones invitados el día de hoy. Yo represento a la Confederación de Trabajadores del Perú y a nombre de ello felicitamos y agradecemos la invitación en esta primera reunión del Acuerdo por el Crecimiento Sostenible. Pero yo represento a los trabajadores y, como lo ha dicho la compañera, los trabajadores tenemos una serie de problemas. Tenemos una plataforma de lucha, tenemos una agenda laboral que quizás no es el momento para tocar todo lo que nosotros quisiéramos hacerlo. Pero yo quiero tocar dos temas que sí le compete al Gobierno y le compete al Ministerio de Economía. El primer tema es el tema de los ceses colectivos de aquellos trabajadores que fueron despedidos en la década del 90 y que a través de lucha lograron sacar leyes en el Congreso Nacional de la República como la 27803, la 29029, la 484 y la 31218. En la 31218, señora ministra, aún no se ha cumplido con la compensación económica que solicitaron los compañeros. Ya viene hace 2 años y está en sus manos darle solución. Y hay también trabajadores que de todas estas leyes que salieron favorecidos aún no han cumplido algunos con su reincorporación, reubicación o compensación económica o jubilación adelantada, en la cual, con decisión política del presidente de la República, le puede dar solución en forma inmediata. Y el otro tema, y con esto termino, presidente, esta es una denuncia grave que todavía no lo he hecho público porque pienso yo conversar con el presidente ejecutivo de Exsalud. He tenido una reunión ayer en la CTP con los jubilados y hay un jubilado que se llama Sindulfo Ibargüen Pomarino, que ha ganado el juicio judicial en la última instancia para que le paguen lo que a él le deben, que son 600.000 soles. ¿Y qué ha dicho el seguro? Que le va a pagar 10.000 soles anual. Este señor tiene 97 años. Si se le paga 10.000 soles anual, en 10 años le va a pagar solamente 100.000 soles. Es decir, en 60 años le va a pagar todo lo que le debe. Esto es gravísimo, señor presidente. Espero que converse usted con el presidente ejecutivo. Yo voy a hacer lo posible para tratar de visitarlo y me reciba y no hacerlo público, porque todo esta pequeña denuncia se cae abajo todo lo bueno que hace el presidente o la ministra o los que gobiernan el país. Muchas gracias, presidente, y espero me haya escuchado. Gracias. Gracias. Solo por una cuestión de orden, vamos a tener 2 intervenciones más, el señor Portocarrero y la señora Paola. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente, señora ministra, por el espacio. Saludos a todos los participantes. Creo que estas reuniones y este espacio es importante para poner en la agenda pública la importancia de la sostenibilidad fiscal. Y yo represento al Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, que reúne 48 universidades y centros de investigación en Lima y 13 regiones. Y solamente quería hacer una reflexión, ¿no? Que es, digamos, en el Perú ahorita tenemos los precios de exportación en relación a importación más altos en los últimos 75 años en la historia del país. Y digamos, con eso deberíamos tener en realidad un superávit fiscal, no un déficit, ¿no? Y como bien sabe cualquier gestor eficiente, en las épocas de vacas gordas hay que ahorrar para las vacas flacas. Entonces deberíamos,
como bien decía el colega Pérez Reyes, estar tendiendo a crear un fondo soberano, algún mecanismo para ahorrar para esas épocas que inevitablemente van a venir, ¿no? Y otro punto es que este conflicto entre ingresos bajos y gastos altos, si uno lo ve en forma dinámica, está mediado por el tema del crecimiento económico, ¿no? Entonces, si uno logra hacer más crecimiento económico, va a ir solucionando el problema. Y ahorita con los precios que tenemos, en realidad podríamos tener un crecimiento no de 3, sino de 5 o de 6. Y eso ayudaría enormemente a solucionar el problema de la sostenibilidad fiscal. Y para eso, el destrabe de las inversiones privadas creo que es una condición sumamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Paola Aliaga, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, señora ministra. Agradecer la invitación y vemos con optimismo la apertura de estos espacios de diálogo que nos permiten acercar posiciones y conocer el pensamiento de los trabajadores. Compartimos y venimos en seguimiento a las alertas que emite el Consejo Fiscal y también hoy recogemos con interés las preocupaciones de los exministros de Economía. Y efectivamente tenemos muchas demandas que han sido trasladadas al Congreso de la República, las cuales han sido ya acogidas, otras están para la promulgación desde el Palacio de Gobierno y otras para su reglamentación desde el sector Economía. Y también estamos seguros que Servir, en uso de sus facultades, recurrirá al Tribunal Constitucional y nosotros en ese fuero haremos valer nuestra defensa y nos allanaremos como corresponde a los resultados de los organismos judiciales. Coincidir también en que hoy se habla del gasto social que implican las demandas de los trabajadores, pero también tenemos, como ya lo señalaron, las exoneraciones y las tasas reducidas de impuesto a la renta, ¿no? Y creemos que este carácter excepcional que a veces se le concede a los empresarios tiene que tener una temporalidad y esa temporalidad no puede ser eterna, tienen que establecerse reglas. Entonces, también miremos eso, ¿no? Invocamos a que se dé una mirada y un análisis global de este tema. Coincidir también en la necesidad del fortalecimiento de la SUNAT, dotarlo de autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera, y en especial el fortalecimiento de su recurso humano, pues el que va a poder lograr el combate a la evasión y a la elusión tributaria. Y desde lo que nos corresponde, como ya le hemos señalado anteriormente, el apoyo al sector trabajo para la lucha contra la informalidad, para el cierre de esta brecha, porque estamos seguros que todos apostamos porque nadie se quede atrás. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a tener, recuerden, esta es una primera reunión, vamos a tener también espacio para seguir discutiendo. Vamos a dar la última intervención, por favor, ahí en la esquina. Gracias. Bueno, agradecer ante todo y felicitar por este acuerdo fiscal que hoy día estamos reunidos como centrales sindicales. Felicitar a la ministra de Economía, a los presentes, a todos los empresarios en general y a las centrales sindicales. Lo que yo he escuchado con atención y como luchador social, muy atento a cada uno de los ex ministros de Economía. Pero acá hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de la corrupción. El primer factor para seguir adelante, tenemos que la corrupción acabarla, ser muy enérgico en eso. El que le habla ha hecho denuncias de corrupción, lamentablemente en los cuellos blancos en el Callao, que también me he enfrentado a ellos, y hemos denunciado a jueces. Por ejemplo, yo soy dirigente portuario, he hecho esta denuncia y quiero que el presidente de la República, el presidente del Congreso y la presidenta del Tribunal Constitucional lo oigan con mucha delicadeza, que poco o nada le dan importancia a algo que es de nosotros y ha venido una transnacional maquillada sin haber invertido nada en el Callao, APM Terminal. Nosotros hemos denunciado y hemos denunciado con documentos y los que somos de convicción y no nos sometemos con nadie, hablamos con esa precisión y abiertamente. No es posible que nosotros antes estábamos en buenas condiciones económicas y después se maquille que hemos estado en quiebra. Habiendo dos decretos de urgencia inconstitucionales, se siguió concesionando. Se dieron decretos leyes, decretos supremos,
adendas para beneficiar. Prueba de ello que le dieron el muelle centro, que ellos eran del muelle norte porque eran operadores de Teus. Más en el muelle centro era carga suelta y tienen ahorita observaciones con Oxitrán. Sin embargo, los señores hacen lo que quieren. A nosotros los trabajadores que pusimos alma, corazón y vida en el puerto del Callao, porque sin grúas pórticos sacamos adelante, a estos señores le dieron el negocio servido y 2 años de gracia, y después manejaron con el fluido de la economía propiamente del mismo puerto. Por eso queremos que el presidente de la República y todos los que están presentes, y los de Economía, los exministros que conocen este tema, no sé por qué callaron. Yo con todo el respeto que les tengo, pero es mi obligación como ciudadano y como peruano no dejarse sorprender por ninguna transnacional, y la corrupción tiene que cesar. Gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias a todos por sus diversas intervenciones. Además, justamente este espacio, eso es lo que ha buscado, escucharnos. Creo que en los últimos años nuestro país nos hemos enfrentado sin escucharnos primero. Y en este humilde espacio lo que queremos primero es escucharnos, organizarnos y ir a la acción. Vamos a tener un producto que cuente con los aportes de todos y podamos dejar este acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible, que además agradezco, varios de ustedes ya lo han firmado. La adhesión a esta declaración es totalmente libre y va a tener seguro varios momentos. Lo que queremos agradecer es el llamado, es que ustedes hayan asistido al llamado del país que nos necesita hoy unidos más que nunca. Y bueno, dicho esto, le voy a dar el pase a nuestro señor presidente de la República para cerrar la sesión. Adelante, por favor. Bien, damas y caballeros, a continuación escucharemos las palabras de clausura de esta primera sesión del Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible a cargo del señor Presidente Constitucional de la República, José Enrique Geri Oré. Muchas gracias. Bien. Señor tercer vicepresidente del Congreso de la República, señora presidenta del Tribunal Constitucional, señor defensor del pueblo, que creo que está por ahí, señora ministra de Economía y Finanzas, señores ministros de Estado que nos acompañan el día de hoy, a los ex ministros de Economía que nos acompañan también el día de hoy, al señor secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Peruana, a las autoridades y representantes de diferentes gremios, sectores que nos acompañan el día de hoy. Señores y señores, bienvenidos y muchas gracias por asistir. Bueno, había preparado mis primeras líneas bajo un enfoque distinto al que acabo de replantear, y porque siempre es importante escuchar a quienes saben más que uno, ¿no? Yo soy un convencido pleno de que la experiencia hay que saberla escuchar y sobre la base de ello tomar acciones concretas. Evidentemente, en este tipo de espacios no es un espacio en que todos pensemos y hablemos el mismo idioma. Tenemos diferentes posturas, diferentes ideas, criterios que van de un lado para otro, pero lo importante justamente es el diálogo, y como lo ha dicho la ex ministra Cooper, y que va en relación de lo que la ministra de Economía, nuestra ministra, ha planteado, es justamente presentar una agenda pública, construir una agenda pública sobre un tema que es real, que si bien es cierto, como Estado, y cuando un gobierno actúa y propone pensando en los ciudadanos y en el Estado, se toman decisiones de este tipo y se presentan propuestas como el acuerdo fiscal por el acuerdo sostenible. Y en ese marco nos permite escucharnos y entendernos. Y bajo ese entendido, justamente he escuchado atentamente varias de las posturas de los exministros principalmente. También he escuchado, digamos, cierto nivel de escepticismo que me parece saludable, porque eso nos permite justamente accionar con más contundencia en algunos aspectos que preliminarmente podemos considerar de que no son los más adecuados en ese momento, y tenemos que replantear acciones mucho más concretas. Y eso es importante porque este espacio permite justamente ello. Y este acuerdo, que tiene como propósito mayor justamente trascender coyunturas,
cuidar el futuro de nuestro país y además ir más allá de los ciclos políticos que se dan cada 4 años o cada 5 años. Es construir de ahora en adelante, siempre con un sentido de responsabilidad fiscal, que es lo que he escuchado en forma constante, pero también no perder de norte o no perder de vista el tema del enfoque social. Coincido plenamente con el vicepresidente Illich López en el extremo de que por muchos años se han contenido expectativas de diverso tipo, pero principalmente de naturaleza social. Y como lo hemos estado conteniendo por mucho tiempo, gobierno tras gobierno, sucede que en un momento existe una explosión de expectativas que tienen que ser atendidas. Pero también reconocemos que esa explosión de expectativas tienen que tener un límite. No pueden aceptarse todas las expectativas al mismo tiempo, si es que, como lo han mencionado en forma atinada también, no existen mayores fuentes de ingreso, mayor inversión que sea sostenible en el tiempo para justamente mantener el equilibrio. Porque las expectativas en forma progresiva tienen que ser atendidas, sí, en forma progresiva, porque también la inversión se da en forma progresiva. No solamente depender de los ciclos económicos internacionales, de las buenas coyunturas. Y lo hemos dicho en diferentes espacios. Tenemos que aprender a planificar, y lo dijimos en la Cámara de Comercio de Lima hace un par de semanas, tenemos que aprender a planificar el desarrollo económico de nuestro país, o en todo caso, mejorar las herramientas que existen de planificación y de desarrollo económico en nuestro país, que permita ser sostenible, tener nuevas inversiones, nuevos ingresos fuera de las coyunturas. Una de las medidas que ha planteado justamente el Ministerio de Economía y Finanzas y que es coincidente con lo que ha planteado el vicepresidente Illich López, y lo he escuchado en diversos comentarios de los presentes, es justamente la ampliación de la base tributaria. Nunca hemos podido atinar en forma eficiente o en forma adecuada esa ampliación o esa tan esperada ampliación de la base tributaria. Siempre lo escucho. Y lo seguiré escuchando si es que no tomamos una acción concreta sobre el particular. Desde la época que estudiaba Derecho, sigo escuchando el mismo tema. Una de las promesas de algunos sectores es ampliación de la base tributaria. 3 años después, sigo escuchando lo mismo. 5 años después, escucho lo mismo. Ahora, como presidente, lo sigo escuchando. Entonces, tiene que haber un punto de corte en que verdaderamente se inicie un proceso progresivo también de que se amplíe la base tributaria. Como expresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, supe entender la dinámica que es importante atender expectativas progresivamente. Y cuando fui secretario de la Comisión de Economía del presidente Illich López en aquel momento, también aprendí que para poder hacerlo sostenible es necesario generar mayor fuente de ingreso. Las cosas van de la mano, y cuando interactué en aquel momento mucho con el exministro de Economía, Alex Contreras, que planteaba ideas eclépticas intermedias entre desarrollo con atención de expectativas que habían venido relegadas por mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y este espacio de diálogo justamente apunta a ello, a buscar los equilibrios. Y por eso es importante el debate público y la apertura al debate público. Y que justamente la población, los sectores y todos los que estamos involucrados en el desarrollo del país, peruanos que queremos que nuestro país siga creciendo, crezca en forma responsable, que sea el país que debe ser, tenemos que ponernos de acuerdo con ideas y con propuestas viables, razonables, no extremistas, posturas intermedias que permitan más ingreso para poder gastar mejor y poder atender expectativas. Esa es la fórmula, a mi criterio. Esa es la fórmula. Y ese equilibrio tiene que partir de espacios de diálogo en que las autoridades que están de turno puedan tener la disposición a escuchar incluso posturas que no son del agrado del gobierno. Porque justamente lo interesante de este tipo de espacios es escuchar las posturas críticas para poder autocorregirse. Y este gobierno tiene toda la plena disposición, y lo hemos demostrado en cada acción que hemos podido emprender.
Hemos escuchado voces que están de acuerdo con algunas medidas y también escuchamos a las voces que tienen cierto nivel de crítica. Nos guste o no nos guste, es importante escuchar. Y este espacio es una primera muestra para construir justamente ese Perú que todos queremos bajo nuestro enfoque. Este acuerdo fiscal por el crecimiento sostenible es un espacio no solamente de gobierno, tiene que ser un espacio de Estado. Un espacio de Estado donde justamente se ventilen este tipo de situaciones para poder construir una agenda pública, como bien lo dijo la exministra Cooper, que me parece fundamental el enfoque y perspectiva. Entonces, bajo esas líneas y escapándome bastante de lo que originalmente había diseñado para mencionarles el día de hoy, concluyo con estas ideas finales. He escuchado también justamente el tema de la credibilidad de ese tipo de espacio. Claro, por eso dije o mencioné la duda que puede existir, pero un primer paso es justamente este espacio, fundamental. Podríamos dudar desde afuera, pero por lo menos ahora podemos dudar desde adentro. Es un punto, un antes y un después. Y la credibilidad que he mencionado que tiene que construirse, justamente se gana con una serie de acciones, no con una acción, con una serie de acciones y medidas, que estas tienen que ser prudentes, moderadas y estratégicas, pero vuelvo a decir, siempre con un enfoque social. Las medidas que el Estado, a través de los gobiernos o del gobierno que se tomen, están orientadas a mejorar la condición de nuestro país, de los sectores productivos, pero también en quienes reciben ese crecimiento, que es la base social de nuestro país. No podemos pensar solamente en crecimiento económico y dejar de lado a nuestra base social. Tiene que ir de la mano y encontrar el equilibrio, ese reto. Y eso me acuerdo mucho cuando conversábamos con el exministro Alex Contreras, el equilibrio de las cosas. Y también en su momento con el exministro Raúl Pérez Reyes, el equilibrio. Esa es la tarea, para tener y atender más expectativas, más ingresos, más fuentes de ingreso, atemporales, sostenibles, ampliación de base tributaria y, como conversábamos con la ministra, entre que escuchábamos cada una de sus intervenciones, que son sumamente importantes y que he tomado académicamente nota de cada una de ellas, es justamente vincularlo a algo que sea sostenible, acorde a los planes que tenemos vigentes como país. No vamos a inventar la pólvora ahora. Tenemos que mejorar las herramientas que tenemos, mejorar las herramientas de planificación que tenemos y ejecutarlas. Entonces, es importante este espacio, sumamente importante. Agradezco la participación de cada uno de ustedes, pero también los comprometo a participar de las convocatorias para este espacio. Acá no queremos flor de un día. Esto es un tema de Estado, no es un tema de gobierno. Es un tema de Estado. Y como tema de Estado, todos los que estamos presentes acá estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país, bajo su perspectiva y bajo la defensa de lo que representa cada uno. Pero estamos comprometidos con el país. Y este espacio es justamente para eso, entendernos dentro de las diferencias y las posturas y de las expectativas de cada uno. Entonces, les agradezco por ello y, ministra, muchas gracias por promover ese tipo de espacios, y es importante que acá cada uno, desde su espacio propio, podamos concientizar y que esta agenda pública que hemos puesto, que estamos presentando el día de hoy, sea también sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Y de esta manera el presidente de la República da por finalizada esta primera sesión del Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible. Regresamos a Estudios Centrales.